Este evento no tiene fines proselitistas ni constituye apoyo a partidos o candidatos. Por consiguiente, se invita de manera respetuosa a los candidatos a cargo de elección popular, a sus voceros y representantes se retiren de este espacio para preservar la neutralidad institucional. Muchas gracias por estar en este segundo festival. Yolanda Reyes no es solo una de las escritoras de literatura infantil más destacadas del país y del español, Yolanda. Libros suyos como El terror de Sexto B, que cumplió 30 años el año pasado, ya es un clásico indiscutible, creo yo, de nuestra literatura infantil. Yolanda también ha sido una investigadora, una pensadora en torno al fenómeno de la lectura, concretamente en lo relacionado con la primera infancia. Por si hiciera falta, también Yolanda ha sido editora, por ejemplo, de la colección infantil de Alfaguara. Por si eso no fuera suficiente, también creó, fundó y es el alma de Espantapájaros, que es un taller donde justamente se demuestra esa teoría y esa literatura como una herramienta para que, digamos, los niños tengan la llave que abre las llaves del mundo. Por si eso fuera poco, además Yolanda también es una líder de opinión muy importante, muy destacada, que no solo desde las páginas editoriales del periódico El Tiempo anima la discusión en torno a las necesidades concretas de la educación y la reflexión en torno también a cómo se debe atender a la infancia en una sociedad como la nuestra, y no solo desde El Tiempo, sino desde distintos medios y en distintos ámbitos de todo el globo. Y por si eso fuera poco, además, pues también Yolanda es una extraordinaria mamá, y por tanto, Yolanda, yo creo que es un privilegio para este festival y para esta ciudad tenerte como una invitada especial. Siempre queremos tenerte. Y para mí también es un privilegio que quisiera que ustedes me acompañaran recibiendo a Yolanda con un aplauso y reconociendo su generosidad y su belleza para compartir con nosotros esta conversación. Así que, Yolanda, esta conversación tiene un alcance no solo desde la creación, no solo desde el pensamiento y la investigación, sino también desde el hacer concreto. Se llama cómo los niños construyen el vínculo con los libros. Yolanda, hay un niño y hay miles de libros y hay todos los libros que están pensados para los niños. Y primero, ¿cómo hacemos que esos libros estén disponibles para esos niños? Y todavía más, ¿cómo hacemos para que esos niños quieran coger y quieran leer esos libros? Bueno, lo primero, gracias Esteban, porque, bueno, es un honor para mí también estar con él. Como si fuera poco estar en Medellín, estoy nada menos que con el director de la Biblioteca Pública Piloto, que para mí es una de las instituciones más emblemáticas y fue un punto de referencia y más queridas, de verdad, más queridas para mi corazón. Cuando yo empecé a trabajar en la Fundación Rafael Pombo, Esteban, nuestro gran referente era la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Era lo que había, era el motivo de, queríamos siempre parecernos a esta biblioteca, y queríamos parecernos porque su nombre lo indica muy bien, pública y piloto. Y eso era un lugar en el que muchos medellinenses y antioqueños crecieron cerca de los libros. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que tú me preguntas. No hay que hacer tanto para que los libros sean tomados por un niño en la mano. Lo que hay que hacer es, hagan la prueba, ponerlos en un canasto, soltar a los niños al lado del canasto, apenas puedan gatear o de pronto antes, y ahí se te olvidó decir que soy abuela. Ah, pero es que eso es nuevo, De Yolanda. un bebé de 1 mes y medio, y hoy me mandó mi hijo
la foto en la hamaca leyendo un libro. Entonces, bueno, hay que poner los libros. Se llama Ignacio Esteban. Bueno, Y esa es hijo es de- una cuña bueno, importante. Como dijiste que yo era mamá, entonces dije, bueno, y sí, es que todavía no. Como si hiciera falta otra Como cosa si más. hiciera Ya falta. a un mes y medio ya tu nieto lee. Exacto. Ay, no. Entonces, poner los libros cerca de los niños es justamente, y de los adultos, es justamente lo que hace una biblioteca. En un lugar, en unos lugares en los que los libros, voy a decir esto pues con cuidado porque es una generalización, pero en nuestros países los libros han sido instrumentos de élite, han separado y han segregado sobre todo a los que saben leer y entienden lo que leen y escriben, y esto tiene que ver con el capital simbólico. Entonces, cuando yo digo que hay que poner los libros cerca de los niños, estoy también hablando de que hay que poner los libros cerca de los adultos, que son los que hacen lectores a los niños. Ayer hablaba del triángulo amoroso, yo insisto en esa idea de todo comienza con un adulto y una voz que lee un libro a alguien y que lo abraza y que lo cuida. Entonces, Yolanda, déjame interrumpirte trilogía. porque Sí. creo que parte del público conoce el triángulo amoroso, pero parte del público no. Y sí creo que eso es también como una de las reflexiones más iluminadoras que ha tenido, digamos, la reflexión en torno a la lectura en nuestras latitudes y que nos ha iluminado a todos para poder comprender el fenómeno. Entonces, aprovechando que te tenemos que ser la autora, ¿nos puedes, a los que no conocen, en qué consiste ese triángulo amoroso? Bueno, es que yo puedo citar, es un libro que además tiene mucho que ver con Darío Jaramillo Agudelo, el poeta, Casa Imaginaria. la poética de la infancia. Y la poética de la y infancia Casa publicada. Imaginaria, sí, que lo publicó Luna Libros. Y en ese preámbulo de ese libro, pues esta frase me la sé de memoria: todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento, o más atrás con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Y entonces ahí empiezo a decir cómo lo que nos hace miembros de la especie humana es esto de que nos marcan con un nombre y que somos hijos de una especie que ha construido símbolos. Y entonces al final de ese preámbulo digo que quizás leemos para evocar ese viejo ritual que conectaba un libro, un niño y un adulto. Y si ustedes se ponen a pensar, es este niño sentado en las piernas, este adulto que lee y este libro que hace unos vértices, y el niño está mirando el libro, pero también está mirando la cara y está oyendo la voz del que le lee. Y por esa cara y por esa voz vuelven a pasar las emociones humanas. Y ese es el primer lugar simbólico, pero también real y físico, en el que un nuevo mamífero de nuestra especie entiende, a fuerza de repeticiones, de ritos, todas las noches, en esa habitación simbólica, que somos parte de una especie que puso ahí los rastros. Ayer hablaba de una conciencia humana viva, esto de tener una mente que puso aquí palabras. Entonces eso para mí es... Y después, Esteban, empecé a hablar de trinidades muy religiosamente, porque si uno piensa en el triángulo amoroso, piensa en libro, niño, adulto, piensa en otra trinidad que es biblioteca, escuela, familia. Ahí salen un montón de trinidades: editor, autor, lector, y en el fondo
pues todas esas van construyendo como una polifonía. Y, por ejemplo, cuando yo voy a una biblioteca, que mañana vamos a hablar de eso con tu gente de las bibliotecas, a mí me decían, oye, ¿y cómo hacemos en un proyecto grande del ICBF, de Fiesta de la Lectura, cómo hacemos para mirar que esto está funcionando? Y yo decía, pues pensemos en el triángulo amoroso. Entonces miremos, ¿cómo están los libros cuando llegamos a la biblioteca? Si están perfectos, forrados divinos, clasificados perfectos, sin ninguna huella. Bueno, miremos el ámbito del libro, miremos el ámbito de los niños, quiénes son, quiénes entran, y miremos la formación de mediadores o de maestros o de bibliotecarios o de animadores, todas estas. Entonces siempre niño, libro, adulto, niño, libro, adulto. O sea, como que esa es la Trinidad. Si una de las patas falla, si uno dice dotación, que es el adulto, pero no dice acceso o, si uno dice dotación, que son los libros de la biblioteca, pero no dice formación, que es el ámbito de los adultos, pues ahí hay algo que no está pasando. Entonces son maneras como muy eficaces quizás de pensar que un asunto de lectura no es solo un asunto de la biblioteca, ni es un asunto de la casa, ni es un asunto de la escuela, sino que siempre hay como esas relaciones múltiples. Yolanda, volviendo a la imagen del triángulo, fuiste muy explícita indicando, y también vuelvo a la noción de ese de acceso y la disponibilidad de los libros. La lectura también es primero un acto físico, ¿no? Un acto de estar en contacto con una materialidad y acudiendo al triángulo, estar en contacto también con un cuidador, que también en general siempre se dice la madre le lee, no, o sea, el papá le debe leer y el hermano, y si se extiende a las bibliotecas también los mediadores, etcétera, pero también hay un contacto físico entre todos, entre esos tres puntos, ¿no? Ese gesto físico es muy importante también, ¿no? Y eso es lo que le da sentido a la existencia real de las bibliotecas ahora, porque también podrían ser virtuales y están en nuestros teléfonos, pero lo que tú dices del acto físico, sobre todo en la infancia temprana, en los primeros 7 años, pero yo hablo de la primera década de la vida. Ay, la primera década de la vida es muy importante. Y yo trabajo con bebés en Espantapájaros, y los niños pertenecen al orden de lo concreto, al ámbito de lo concreto. No puedes enseñarle a gatear a alguien en una cinta caminadora, yo creo, ¿no? No podemos ir a un gimnasio. Un bebé tiene que estar tocando el piso. No podemos enseñarle a alguien, lo estamos haciendo, pero es muy grave y está muy mal, y hay que decirlo. No podemos enseñarle a leer a alguien en una tableta, porque el bebé y el niño pequeño, y tú dices esto físico, el bebé está, imagínense este bebé, está haciéndole así un bucle a la mamá mientras le lee, esa mamá, la mamá huele, emite, y estoy hablando la madre como el otro materno, que puede ser el papá, está tocando las cosquillitas de la barba, está oyendo cómo la voz sube y baja y hace montañas, está mirando esa cara que lo mira, está yendo de los ojos del libro a los ojos de quien le lee. Hay una cantidad de cosas y todas son concretas. Un niño cuando aprende a caminar, cuando aprende a gatear, tiene que tocar el planeta. Y tocar el planeta, que es una cosa que hicimos los humanos durante, creo que 21 siglos, ya no lo estamos haciendo. Y es gravísimo lo que está pasando con los niños pequeños. Todo el tiempo veo niños que no. Y entonces cuando no experimentas todo eso que es el olor, el sabor,
el, el sentimiento y el sentido y lo sensorial de la lectura, el corazón que late, la cara del otro que te mira, si te mira una pantalla. Y la materialidad del libro es fascinante para un bebé. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de dejar libros en una canastica y ver cómo van gateando y tiran uno y tiran el otro, y al principio yo digo que parecen como niños de Cromañón, hacen así con los libros. Cuando ven que alguien les lee, cuando un bebé empieza a pasar una página y otra y a señalar aquí esto y hace este movimiento de izquierda a derecha y pasa la página y ve lo que hay antes y lo que sigue, y todos esos actos son actos muy físicos, muy físicos. Aprendemos a leer porque sabemos en nuestra cultura occidental que se lee en esta dirección, que lo que está aquí tiene que ver con lo que sigue en la página siguiente, y que eso está al otro lado y después hay que pasar la página, y todo eso lo aprende un niño al que le leen. Entonces cuando uno dice, ay, las operaciones de lateralidad y la lectura y todo, eso lo sabe un bebé al que se le lee. Y es súper concreto, es el movimiento espacial de la lectura. Yo creo que eso no se suple con otros sistemas de lectura que por supuesto tendrán después, pero hay un tiempo para lo concreto, hay un tiempo para el mundo de lo sensible, y creo que cada vez más, y esto es una prueba, pues aquí hay una cantidad de kilómetros dedicados a poner carátulas de libros y a crear experiencias alrededor de la lectura, y eso hay que seguirlo haciendo, me parece. Me abriste varios caminos, Yolanda. Quisiera que profundizaras, y me voy por este, es que tal vez que es un poco como de coyuntura. Varios países están diciendo que van a prohibir las tabletas en los colegios. Ahí, ¿qué se pierde? ¿Qué se pierde? ¿Y cuál es tu posición con respecto a en qué momento sí, en qué momento no? Si eso debe ser una cosa directamente denostada, las pantallas hasta cierta edad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo nos puedes orientar también para el trabajo que se hace en las bibliotecas, pero también para los padres que tenemos y los mediadores que tenemos acá? ¿Qué puedes aportar? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como lo hizo Finlandia, entonces todos tenemos que decir que sí, ¿no? Ah, Finlandia. Antes era, wow, en Finlandia las tabletas que repartieron, entonces todo el mundo empezó a repartir tabletas. Yo digo que la prohibición, pero ya me estoy volviendo casi prohibicionista, pero pues no creo en las prohibiciones, porque, ¿saben por qué? Porque el mundo de los adultos, a ver, si prohibiéramos las tabletas y los celulares y los adultos dejaran de leer en sus celulares, creo que todos perderíamos muchísimas cosas y muchísimas conexiones. Hoy leí 3 cosas y todas en mi teléfono, y una de las cosas que leí era un artículo del New York Times hablando de la dificultad de los profesores universitarios con la inteligencia artificial. Entonces decían, en vez de hacer eso, ¿por qué no? En vez de prohibir, porque saben qué pasa, en ese artículo decía que los profesores habían decidido cada vez más en distintos lugares universitarios prohibir la entrada de celulares, de dispositivos electrónicos, y entonces hacer otra vez escribir con la mano, otra vez hacer paneles y discusiones grupales, y que toda esa, digamos, todo ese advenimiento de las pantallas y todo ese uso de ChatGPT y todo, lo que había hecho era que pues ya una cantidad de actividades estudiantiles hubieran sido pasadas al celular. Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? Lo que decía el artículo era, ¿y si cambiamos la forma de enseñar
Pero cambiar la forma de enseñar es solo decir, no entran los dispositivos aquí a este sitio donde estamos y todos vamos a conversar y ustedes van a hacer preguntas y bueno, esa es una posibilidad. Entonces, yo pienso, sí, que para aprender a leer y a escribir en un sentido alfabético, en esto que estoy hablando de la voz y del contacto humano, los dispositivos son problemáticos. Y que más, y yo diría que en los 7 primeros años de la vida, los dispositivos ayudan poco. Pero también tengo que decir que si yo prohíbo los dispositivos a los niños y no los dejo entrar al salón de clase, pero si los padres usan sus dispositivos todo el día, como sucede, pues ¿qué estamos haciendo ahí, no? Podemos empezar por algo, pero lo que se me ocurre, y se me ocurre pensando en ese artículo, es que si volvemos a pensar, ayer hablé de la felicidad, y estoy pensando mucho en eso, si volvemos a pensar en la maravilla que es el descubrimiento de poder hacer algo solos. Si el profesor vuelve a pensar en la felicidad que es hacer un círculo y leer un libro a todos. Si volvemos a pensar en la felicidad que es pintar con crayolas y con tizas y pintar en el piso. Si volvemos a pensar en la felicidad que es conversar en un aula de clase. Pero eso, ¿qué pasa? Que nos hace pensar en aulas pequeñas, nos hace pensar en otro tipo de profesores. Entonces es una cosa mucho que va más allá de la prohibición. ¿Qué tengo yo que decir sobre eso? Yo veo, por ejemplo, niños, todos los días veo niños a los que alguien los tilda de estar en el espectro. Ya no se dice autista, sino mira, está en el espectro. Y yo digo, bueno, vamos a mirar a este niño del espectro. Al niño del espectro, este niño llega el lunes al sitio donde yo trabajo, Espantapájaros, y me dicen, mira, Yolanda, es que ni siquiera agarra la cuchara para comer. Le pongo este vasito y no lo agarra. Y se queda mirando así. Y yo digo, pues está mirando la pantalla. Y entonces empezamos a mirar, a este niño le cucharean y le ponen una película, voy a decir, de Plaza Sésamo. Y el niño come, pero porque alguien le da de comer. Y después el niño y los papás lo miran por una pantalla desde sus oficinas, le dicen a la cuidadora, pero él, ¿por qué no hizo tal cosa y tal otra? Ese niño después va a tener problemas cuando 2 amigos le jalan el pelo y 3 lo invitan a jugar porque no sabe cómo es ver la cara del otro, cómo es estrellarse con otro, cómo es que alguien te jale el pelo. Y eso, pues todo ya lo ha dicho la generación ansiosa, cómo es jugar, cómo es pasarse uno la tarde jugando con unas tapitas. Entonces lo que a mí me pasa con los niños del espectro es que el viernes, cuando se han estrellado contra el planeta, cuando les han pasado muchas cosas, cuando les hemos leído, cuando les hemos puesto la cuchara al lado y no les hemos puesto una pantalla para que mire lo que está comiendo ese niño, cuando el niño siente que por aquí baja algo, pues puede salir y casi siempre sale del espectro hasta que llega el fin de semana y otra vez vuelve espectral el lunes. ¿Qué pasa ahí? Es el ambiente. Entonces no estamos mirando a los niños, ¿me entiendes? Y si no hacemos eso, podemos prohibir todas las pantallas en la escuela, pero es que la escuela no es el problema. Yo sí creo que todo lo que ha pasado con las pantallas en la escuela ha sido dramático, pero sobre todo he pensado y sigo pensando que lo que pasa con las pantallas no solo pasa en la escuela, nos pasa a los adultos que estamos con los niños. Tomo ese punto del triángulo. Asumimos en general, como en la teoría, una situación ideal en la que el papá lee, hay libros y el niño lee.
Sumamos a lo de las pantallas que ya son los cuidadores, los papás, los que son los dependientes de las pantallas. Vámonos un pasito atrás. ¿Qué pasa y qué decirle, Yolanda, a esos cuidadores, a esos papás que son conscientes que la lectura y que el gesto físico de la lectura y de los libros es importante, pero ellos no han sido lectores? Ellos no tuvieron la fortuna de antes y son conscientes, y ahí estamos compelidos muchos, nosotros también. Hay cómo hacer esa, no sé si decir corrección, o cómo darle alcance a eso para que efectivamente aquel que no tiene necesariamente las herramientas sí se las dé a nuestros niños. Pues mira, yo ahí sí creo que hay una manera de hacerlo interesante, que es que un niño muchas veces puede ser lectores a otros, a los adultos, no al revés. No estoy diciendo una cosa idealista, estoy diciendo que todos los escenarios en los que haya demostraciones viscerales, reales, concretas y emocionales fuera de la escuela, además del trabajo escolar, en los que se demuestre que el libro hace parte de las cosas que importan a los adultos, y cuando digo adultos digo a los gobernantes. Esto, por ejemplo, aquí hay que traer a mucha gente, porque esto dice, caramba, todo este espacio está dedicado a los libros y a las experiencias y a los niños y a las familias que leen, y hay un fin de semana para esto. La biblioteca, las bibliotecas, las librerías, es un tejido. Es que el tejido simbólico del libro no ha sido importante. Y yo empecé diciendo que la lectura ha sido un rasero para segregar, porque todo está dividido entre los que leen y los que no. Hay gente que no ha recibido demostraciones viscerales de que leer es importante. Y te lo voy a poner en este ejemplo. Cuando hay un bebé que lee, que le pide a una mamá, me pasa mucho, llega con el libro y le dice, léeme, o le entrega el libro, y a veces es un libro sin palabras, y la mamá dice, es que yo no sé leer, porque hay una historia de fracasos lectores, y para ese bebé no hay nadie que lea mejor que su mamá en el mundo mundial, no hay nadie. Tú puedes haber hecho un posgrado de lectura y no significa tanto tu voz para ese bebé, esa atención plena. Entonces, ¿yo qué creo que hay que hacer? Sacar al libro del ámbito solo escolar para hacer demostraciones de lo importante que es un libro en la relación con el otro, y eso hay que vivirlo porque no lo vivimos, y eso tiene también que ver mucho con la oralidad, porque tú decías, los que no les leen a los niños, pero es que nosotros tenemos como una idea ahí errada de que en el campo sí había tradición oral, y en Colombia, en ciertos lugares todavía se cantan rondas, y es mentira. La gente no habla con los niños, los papás no hablan con los niños, están ocupadísimos sobreviviendo. Entonces hay que crear entornos que tienen ciertas cosas artificiales y ciertas acciones deliberadas. Esto es una acción cultural en donde haya demostraciones permanentes, urbanas, públicas, que hagan parte de un ecosistema relacionado. Esto es una cosa muy consciente y no es... A mí me fascina que haya sitios así, que haya iniciativas así. Incluso me gustó cuando todos los alcaldes empezaron a hacer bibliotecas. Esto empezó en Bogotá, como en el año 2000. En las mega bibliotecas de Peñalosa. Y yo, ok, no puedo decir nada político aquí, pero solo eso, y lo asumo yo, porque ya advirtieron todo eso. Pero la gente empezó a decir, oigan, ¿cómo hacemos equipamientos públicos? Y a alguno se le ocurrió hacer la biblioteca, y así hubiéramos criticado bibliotecas sin libros, mega edificios donde no pasaba nada cultural.
Todas estas cosas son demostraciones públicas de que el libro ocupa un lugar. Sin esas demostraciones públicas no se puede cambiar el imaginario. Y el imaginario cultural de nuestros países es, hay unos pocos que escriben y que leen y a los que les va bien, y el capital cultural está peor distribuido que el capital económico. Entonces, si no hay una decisión en ese sentido, es difícil, pero es... Yolanda, trayéndolo un poco más acá, te voy a pedir que nos des una pequeña biblioteca para padres que no sepan de literatura infantil para sus niños. Danos tus preferidos como por 2, 3 edades. Votemos como una sondita para que padres que no tengan idea entren y le den a sus hijos como calidad de entrada. Bien. Y tengan criterios. Bueno, me encanta esa pregunta. Mira. Yo diría que vos, pero pues... No, yo no voy a decir libros, yo voy a decir momentos. Yo creo que lo primerísimo es poner libros cerca de un bebé. Entonces, esa primera edad, esos primeros, digamos, 2, 3 años de la vida, que haya libros para probar, morder, no necesariamente con páginas resistentes, porque ahora todo el mundo dice, ay, para un bebé que no se rompan los libros. No, el material no es solo el material externo, es también el material interno de una historia. Entonces, poesía, libros, lo que llaman los norteamericanos, los sajones, picture books, libros de imágenes, libros que se puedan morder y tocar y probar. Va a decir un sacrilegio. Inclusive en ciertas edades debería ser el libro considerado como un objeto descartable después de su uso por esta materialidad, o estoy diciendo una cosa horrorosa. Por supuesto que tiene que ser un objeto fungible y que no esté interventoriado por ningún interventor, que a nadie lo regañen. Que ningún inventario se afecte porque el niño rompió el libro, lo mordió, lo rayó. Mañana voy a hablar de eso, porque yo hice en esta cosa que hice para las bibliotecas de cómo debe ser, me estoy desviando pero ya vuelvo, cómo debe ser una biblioteca. Pienso siempre en que si el libro está perfecto al final del año, algo está pasando en esa biblioteca. Si todos los libros, es como si a un maestro le dan una dotación de lápices de colores y al final del año los entrega con las puntas perfectas. Bueno, entonces vamos a la biblioteca del bebé. Que haya poesía, libros que cantan, que pueden ser de la tradición oral, que pueden ser canciones de cuna, que pueden ser, que haya libros que él pueda tocar, morder y probar, que haya libros álbum, pequeñas historias en las que la imagen y la ilustración hagan una conversación con el lenguaje. Y ojalá que haya libros informativos para chiquitos. Entonces, poesía, imagen, otra vez vuelvo a otra trinidad, y no ficción, digamos. Más adelante, cuando este niño aprende o está aprendiendo a leer y escribir, otra vez, que haya libros de imágenes y palabras, que haya poemas, y que haya libros informativos. Y a partir, digamos, de los, yo diría que 5 o 6 años, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué libros para los niños? Yo digo, y si tú les preguntas a ellos, o sea, que siempre haya la posibilidad de tirar un canasto con libros, con buenos libros, y que sean los niños los que vayan diciendo qué es lo que más les gusta. Yo creo mucho en la autonomía del lector. Títulos que yo pondría en una biblioteca: Un donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, Un chigüiro, libros de autoras e ilustradoras colombianas. Aquí está Claudia Rueda en primera fila, por ejemplo. Vayan y pasean en el Salón del Libro Infantil. Sin duda pondría un autor como Roald Dahl a los 10 años, a los 9, a los 8.
si me pusieran a escoger entre Harry Potter, Rowling y Las Brujas de Roald Dahl, diría que sin duda Las Brujas, sin duda La maravillosa medicina de Jorge, sin duda, no sé, un clásico como, ¿qué digo yo? Me fascina para los chiquitos Rizos de Oro, me gusta Peter Pan y Wendy. Hay siempre una cantidad pero que haya siempre narrativa, poesía, imagen y libros que muestran cómo funciona el mundo. Y que uno también vaya mirando a los niños que quieren que vaya a librerías o a bibliotecas en los que haya una curaduría, porque los libros del supermercado no siempre son los libros mejores, y que uno vaya también mirando. Yo en eso soy poco canónica, ¿sabes? Yo creo que también es esta curaduría que hay aquí, o ir a una biblioteca, o mirar las listas de libros recomendados y pensar en esa compañía de la primera década. Yo creo que más adelante es muy difícil incluso que haya curaduría más adelante, es bien difícil, porque los adolescentes escogen qué quieren. Yo creo que la formación inicial es la más importante. No digo que los niños no escojan, pero esos primeros años de la vida son esenciales. Yolanda, esta franja se llama, o una de las intenciones de esta franja desde la biblioteca es un poco también como cuidar a los cuidadores. Okay, sí. Nos has dado muchas pistas, inclusive ya nombres, títulos, autores y también reflexiones generales. Lo que a nosotros nos ha animado también desde la biblioteca es que a veces vemos soledades de esos mediadores, como que a los mediadores también les falta un mediador y a los cuidadores les falta un cuidador en torno a esto de la lectura, de la comprensión de lectura y tal. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Qué conciencia deberíamos tener? O cómo, si estamos en esa posición, porque sé que es parte del público también, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hay un autocuidado del cuidador? ¿Cómo ese mediador puede acudir a otros? Que también ese es un esfuerzo de la biblioteca, y te lo digo casi como para que nos des un consejo a la biblioteca, haga tal cosa y pilas. Pues yo en eso soy súper radical, por eso casi nunca me invitan a dotación de bibliotecas, planes de lectura y todo, porque yo digo que por cada libro invertido tiene que haber la misma plata invertida en procesos de apoyo, de formación, de trabajo con los adultos que acompañan a leer a los niños. Entonces, siempre que me dicen, es que queremos dotar una biblioteca, y yo digo, ¿cuánta plata tienes? No sé, $1.000.000. Bueno, listo, compremos 500,000 pesos de libros y vamos a invertir 500,000 pesos en la formación, en el acompañamiento a ese trabajo. Y siempre me dicen, no, porque es que lo que necesitamos es que... Entonces yo digo, siempre he recorrido este país, los libros están detrás de vitrinas, están en la casa cural, están a salvo para que cuando venga el interventor. Entonces, a veces les he dicho, cuando insisten mucho, yo digo, ¿sabe qué? No bote la plata, si no tiene para formación. No, la formación viene después. No, la formación no viene después, la formación viene al tiempo. De hecho, a mí me parece que un trabajo de dotación es un trabajo en el que desde el comienzo pensemos quiénes van a recibir ese acervo, cuáles son las necesidades de esas personas que están en ese lugar específico. Ayer hablábamos de eso con alguien que quiere hacer un trabajo con una pequeña biblioteca. Y cómo construir desde el deseo la dotación de la biblioteca. Yo creo que una biblioteca tiene que llegar con unos libros que hayan sido fruto de un proceso de trabajo. O sea, no podemos formar a la gente cuando ya llegó una dotación X. Tenemos que ir construyendo ese trabajo para que los libros, cuando lleguen a un lugar donde hay una expectativa, y
para que ese proceso de recibirlos, de organizarlos, de cambiar la vida de una comunidad sea distinto. Yo sé que suena un poco utópico, pero no es. Yo creo que la misma plata gastada en dotación, lo que pasa es que los libros se ven y la gente dice, ay, guau, ahí están los libros que dotó no sé quién, pero si no pasa nada con ellos, creo que es difícil que podamos cambiar esa idea. Yolanda, ve, a mí ya me hicieron señas de que debemos terminar y yo creería que sería una falta mía no compartir el privilegio de que el público converse con vos. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor, es el momento. Hola, un gusto volverte a escuchar, Yolanda. Te escuché el año pasado, estábamos en una conferencia en la biblioteca y es muy grato siempre que te veo en cualquiera de las programaciones, busco la manera de venir acá. Entonces, primero, eso último que estaban dialogando me hizo pensar justamente que la semana pasada, volví a la Casa Barrientos, que es la casa de la lectura infantil acá en Medellín, un lugar para mí súper valioso, al que me llevaron recurrentemente cuando era muy pequeña y que tiene un valor súper especial en mis recuerdos y en mi memoria. Volví después de mucho tiempo con la intención de mostrarle a una persona muy especial ese lugar que no lo conocía y me pareció una falta de respeto con su historia de vida no conocer semejante lugar. Pero hace mucho tiempo no iba y yo tenía un recuerdo muy diferente del lugar, no en cuanto a su aspecto físico, porque sigue siendo tremendamente hermosa, como un rincón en medio del centro para los libros y para los niños, y es precioso. Pero me encuentro con algo que yo, o al menos no recuerdo haberlo visto cuando yo era pequeña, y es que en la sala de libros, a la que fui yo pues con la intención de algo similar a lo que te dice el entrevistador, que es como una biblioteca, como un banco de libros, con la ilusión de en un futuro cuando tenga mis hijos, que es pues mi ilusión tenerles un banco de libros súper valiosos a su alcance de la colección de Buenas Noches. Entonces yo estoy en la tarea de buscar todos los libros de colección de Buenas Noches, recogiéndolos todos, mirando cuáles son todos los títulos, y me encuentro con que los únicos que habían allí en la biblioteca, aparte de la persona que me acompañaba y yo, eran 3 niños, y no estaban precisamente leyendo, sino que estaban en los computadores de la biblioteca jugando videojuegos los 3 y gritando a sobremanera en ese lugar. Eran niños de unos 7, 8 años y estaban solos. Entonces yo me pongo a pensar, claro, tiene que ver totalmente con el triángulo que Yolanda nos reitera tantas veces. Allí faltaba un mediador, es decir, los libros estaban ahí dispuestos para ellos, los niños estaban, pero faltaba alguien que les mostrara qué hacer con esos libros. Y digo, hay unas cosas como tan fáciles para ellos acceder como la tecnología, para eso no necesitan un mediador, eso está puesto para ellos de una manera muy fácil, y tiene que ver algo, yo creo que con el camino fácil, ¿cierto? En cambio el libro es tal vez el camino difícil que requiere de alguien más que les ayude a llegar a él, y yo me sentí triste en ese momento porque vi que obvio en la biblioteca habían unas 2 o 3 personas que me imagino que su trabajo es con los libros y demás, pero ellos pasaban y bueno, los niños estaban en lo suyo. Luego veo yo que más tarde llegan como los papás de los niños, son trabajadores de por ahí cercanos, y era como dejando los niños allí a cuidado como protegidos pues en la biblioteca. Entonces, bueno, todo eso me puse a cuestionar mientras te escuchaba. Y por último, más como una pregunta que me da siempre cuando te escucho, quisiera saber el origen del nombre de Espantapájaros, que es tu lugar, porque siempre me pregunto mucho por los nombres de las cosas. Creo Parece tienen que mucho asusta, sentido. ¿cierto? Sí, y yo me lo imagino como un lugar súper espectacular que quisiera visitar alguna vez, pero quisiera saber, me da mucha curiosidad el nombre. Bueno, siempre están invitados y gracias por... Es como una casa Barrientos y el nombre es por el Mago de Oz. El espantapájaros es uno de los personajes de ese libro hermoso. Es un clásico de la literatura, el Mago de Oz. Y frente a lo que dices, pues sí, es un desperdicio, ¿sabes? Es un desperdicio porque es que los computadores van a estar ahí, pero la voz que lee y hace demostraciones permanentes, lo que hemos hablado. Y fíjate, tú fuiste una niña de una casa donde quizás se te abrieron las puertas a una experiencia de lectura que te marcó para siempre, y eso es un desperdicio crear, y ahí está lo que estoy diciendo, o sea,
si no invertimos en que a esas personas que están ahí les cambie la vida cuando llegan ahí a leer con los niños. Hay la vida que les cambie no solo porque leen a los niños, sino porque ellos también descubren una posibilidad distinta de relación consigo mismo. Y eso hay que construirlo, eso no se da por hecho. Entonces es eso, muchas gracias por tu pregunta, estoy completamente de acuerdo con eso. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Agudelo. Una pregunta, llevo mucho tiempo trabajando en el mundo de los libros, soy librero, y para mí una responsabilidad muy grande siempre ha sido recomendar libros para niños, porque yo creo que como librero, mediador, bibliotecólogo, la responsabilidad es muy grande. Entonces, ¿cómo hacer desde esos roles que nuestra labor sea realmente para formar lectores y que la lectura sea una experiencia divertida y significativa y no antes causar un trauma y alejarlos de la lectura? Bueno, pues gracias. Creo que es eso, ¿no? Es poner los libros al alcance, es dar de leer, es leer con ellos y dejar que las cosas sucedan. Creo que los niños y los libros se la llevan muy bien, a pesar de todo lo que dicen. Es como un lugar común que los niños no quieren leer. Para mí ese fue el primer descubrimiento en la Fundación Rafael Pombo, que fue mi biblioteca pública piloto de Bogotá. Cuando yo llegué, yo era profesora de colegio antes de llegar allá y todo el mundo hablaba del problema de la lectura y ver que los libros estaban ahí, poner los libros, dejar que los niños lleguen y los toquen, no preguntarles nada, leer con ellos, ir mirando qué pasa, ir mirando quién es un lector y qué es lo que va eligiendo, creer en que los niños y los libros se van a encontrar, ir dando posibilidades. Es bonito, tú lo sabes también, es eso. No hay que hacer tanto, quizás yo diría que hay que hacer menos de lo que hacemos. Menos cuidar, más permitir. Yolanda, hola, ¿cómo estás? Soy Joana Álvarez, maestra en formación en literatura y lengua castellana, y te queremos hacer una pregunta a mi compañera y yo, y es, ¿qué piensas de los cuentos infantiles intencionados para el aprendizaje de algún área? Pues a mí me interesa la literatura y la literatura es bastante contraria a la didáctica. Me interesan los libros que abren posibilidades, los que tienen capas de significado, los libros que están hechos pensando en otras cosas. O sea, te pongo un ejemplo entre un poema de Darío Jaramillo, un libro de poemas de Darío Jaramillo, al que acabamos de nombrar aquí, y uno que diga cómo mandar educadamente a la mierda, a no sé qué, o tus 10 claves secretas para maquillarte. Entonces ahí hay, no digo que lo otro no sea necesario, pero me parece además, a veces necesitamos leer un libro, no sé, de mecánica popular, o necesitamos las instrucciones para conectar un horno y tenemos que seguir los pasos. Pero también podemos leer y necesitamos instrucciones para dar cuerda a un reloj de Julio Cortázar. Y entonces, cuando dice piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un infierno florido, un pequeño picapedrero que tendrás que atar a tu muñeca. Entonces necesitamos instrucciones concretas, pero necesitamos también instrucciones para llegar al fondo de nuestro corazón. Y creo que parte de lo que hacen con los libros estos intencionales es decir, como es tan aburrido enseñar ciencias a un niño, porque creemos que es aburrido, entonces nos inventamos una historia de unos conejitos que iban caminando. Pues haga un libro informativo bueno, con información súper real.
Entonces, y con información científica, los niños también depende de qué pienses tú que es un niño, ¿no? Entonces, no, yo creo que los libros para niños van más allá de los manuales de instrucciones para que los niños se porten bien, para que empaquen las emociones en frasquitos de colores, para que obedezcan. Eso es otra cosa. Eso no es literatura. Yolanda, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Esteban, gracias a ti porque es siempre un lujo hablar contigo y gracias a este lugar hermoso que ya lleva 2 años. Seguirá. Esperamos. Ojalá. Gracias.